Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Cuando le preguntan a la gente del gobierno de Iván Duque qué se ha hecho en estos 2 meses largos que ya lleva, la primera cosa que sacan a relucir es la firma del decreto que permite la incautación de la dosis mínima. Este parece ser, hasta ahora, a falta de avances legislativos importantes, de victorias tempranas políticas, el gran logro de este, hay que decirlo, aún muy joven gobierno. De hecho, al firmar el decreto, el presidente invitó a Palacio a grandes personalidades de la vida nacional. Estaban el fiscal general, el contralor, la cúpula militar y de policía, los ministros, algunos alcaldes, etcétera, etcétera. Iván Duque no es el primer presidente en querer ganar aplausos con el tema del consumo de drogas y la lucha contra el narcotráfico. Es que incluso el presidente anterior, Juan Manuel Santos, un hombre que propuso en distintos escenarios internacionales cambiar el enfoque prohibicionista hacia las drogas, se dejó tentar por el aroma de la popularidad que produce en la sociedad colombiana la imagen de mano dura contra el microtráfico. Hoy hay un consenso mediático en el diario El Tiempo, en RCN, en Caracol Televisión, que cuestiona muy poco las afirmaciones oficiales, que vive de la alarma y del amarillismo alrededor del consumo de drogas. En este tema tal vez El Espectador es la gran excepción. Un consenso que le encanta mostrar cosas como estas de la propaganda oficial del presidente Duque luego de una visita que hizo a Medellín esta semana. La Policía Nacional ha incautado más de 700.000 dosis y en toda la ciudad más de 10.000 dosis. Y adicionalmente estamos procediendo con la extinción de dominio de una olla, de un lugar que había sido utilizado para expender droga y acercar ese veneno a la sociedad colombiana. El presidente se cuidó de no oler nada que estuviera sobre una de esas mesas. Curiosamente, hoy este consenso mediático está siendo cuestionado por la prensa tradicionalmente amarillista. Este titular que tengo atrás es del diario Cubo de Medellín y refleja la realidad en las calles de la capital de Antioquia luego de la visita presidencial. Duque se fue, la droga se quedó. Entonces, hoy 20 días después de que saliera la medida estrella de este gobierno, el decreto de la dosis mínima, empezamos a escudriñar con datos, más que promesas, cuál es la realidad detrás de esta gran propuesta. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este decreto que cumple hoy, ¿qué? 20 días, fue firmado el 1 de octubre. Nos acompañan esta noche el concejal de la ciudad de Bogotá, del Centro Democrático, Daniel Palacios, es el presidente del Consejo, para hablar de un tema que, como ha dicho el presidente, sucede eminentemente en las ciudades. Daniel, es un placer tenerlo acá. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia y a ti, Daniel, como siempre un placer estar acá en Zona Franca. Y también está acá el experto en temas de drogas, sociólogo, investigador de la ONG Acción Técnica Social, Julián Quintero. ¿Qué es Acción Técnica Social? ¿Qué es ser un experto en drogas, Julián? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, señor concejal. Muchas gracias por la invitación. Acción Técnica Social es una organización que se dedica básicamente a la reforma de política de drogas a partir de evidencias que generan los proyectos que nosotros hacemos o evidencias que podemos traer de otro lugar del mundo. Y pues no sé, yo creo que lo de experto todavía no me lo merezco, sino que simplemente me he dedicado a trabajar esto mucho tiempo y ahí vamos aportando evidencia. Bueno, está bien, si no quieres ser experto. Eso lo hiciste. Lo digo yo, sí, porque yo sé que ustedes han trabajado en este tema mucho tiempo. A ver, hace 20 días el presidente Duque dijo lo siguiente en esa reunión, gran reunión en la Casa de Nariño. No nos podemos sentir ni cómodos, ni mucho menos complacientes, ni mucho menos tolerantes con una situación de aumento del consumo en las ciudades y que, como lo muestran las estadísticas, es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. En muchos espacios públicos se consume con bastante libertinaje. Y en fin, se está
dejando crecer un problema que sin duda es un problema de salud pública, pero al mismo tiempo es el precursor de muchos caminos de la criminalidad en ciudades y municipios del país. Yo no había visto un decreto con tanta ceremonia, pero bueno, a ver, de lo que dice Duque quiero sacar un par de cosas. El tema del consumo que incrementa de manera alarmante la edad de consumo y el tema de que esta no es una medida de salud pública, sino una medida contra la criminalidad. Déjeme ponerle un par de estadísticas que encontré. No hay estudios recientes de consumo de drogas a nivel nacional. El último tiene datos del 2013. El más reciente en una gran ciudad es el que tiene la ciudad de Bogotá del 2016. Y esta es la edad de consumo promedio que saca este estudio de la ciudad de Bogotá. Dice que los hombres para cualquier sustancia ilegal empiezan a consumir en promedio a los 18 años, las mujeres a los 19 y en total el promedio es de 18,6 años. Y entonces, la narrativa que nos vende el presidente, ¿cuál es? ¿Esta que se basa en algunos casos preocupantes o cuál es, Daniel? Bueno, yo creo que aquí hay unos temas, en primera medida nosotros, y esta discusión ya la hemos tenido, ese es un decreto que no es una penalización, es un decreto que habla sobre medidas de convivencia, son medidas administrativas y en general está desarrollando lo que ya se encuentra hoy en el Código de Policía. O sea, el decreto no está inventando nada nuevo, sencillamente le está dando aplicabilidad a una norma que ya se encuentra hoy en el Código de Policía. ¿Y jurídicamente necesitaba una aplicabilidad? Realmente aquí, vea, aquí lo que se necesitaba era de pronto una claridad en el procedimiento para la policía que podía tener algunas dudas de cómo hacer la aplicación del código, sí, pero como tal, la parte jurídica ya estaba establecida en el Código de Policía, que tal vez no se estuviera aplicando y que los policías de cierta forma tenían un enredo entre lo que estaba establecido por la permisividad con la dosis mínima, sí, y lo que establecía el código. Entonces, digamos que el decreto es como una orden de recordarle a la policía de que tiene que hacer cumplir el Código de Policía y le da un poquitico más claridad a la forma como lo debe hacer. Pero yendo a este tema del consumo, las últimas estadísticas que nosotros teníamos o las que manejábamos era de que en Colombia había alrededor de 1.2 millones de consumidores de droga y la cifra de Bogotá era de más de 360.000 consumidores de droga. ¿De dónde esa sacan cifra esas de las 360.000 es la cifra que maneja la Secretaría de Salud de Bogotá y es la última que siempre han manejado. Esa es la que nosotros hemos tenido. Pero si tú no te quieres ir a esa cifra que digamos pueda haber, hay alguna duda, hablemoslo de lo que está pasando en los colegios públicos hoy y en los colegios privados. Hoy, tan solo en Bogotá hay 76 colegios públicos que están priorizados por la Secretaría de Educación como entornos en riesgo por ollas de microtráfico en cercanía, en donde esos colegios están permeados por la venta de droga y el consumo de droga. Sí. También lo tenemos hoy en donde en la priorización de los escenarios donde hay consumo y donde hay venta de droga son parques, son espacios públicos. Quiere decir, o sea, podríamos mirarlo desde el punto de vista de la edad de consumo o podemos ver en dónde se está haciendo la venta. No, yo lo proponiera porque lo proponía el presidente. Y dónde están los centros. Y en cierta forma lo que el presidente está tratando de decir es lo que yo creo que todos los colombianos sentimos. Y es, o la gran mayoría de los colombianos sentimos, sí, y es que hoy los colegios, que hoy el espacio público, los parques, están cooptados por la venta de droga, por el consumo de droga, y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo en unas reglas de convivencia, sí, frente a dónde se puede consumir, dónde no se puede consumir, y eventualmente también llegar a la discusión de cuánto se puede portar y cuánto no se puede portar sin que sea un delito. Venga, y yo le pongo otro dato de este estudio de sustancias psicoactivas en Bogotá del año 2016, es lo más reciente, y es acerca de qué tan frecuentemente le ofrecen a la gente drogas. Y esto es lo que responden los bogotanos en comparación, y tiene dos mediciones. Dame la siguiente, porfa. Dos comparaciones entre el 2009 y el 2016, que son las dos ocasiones en las que se han hecho estos estudios. Entonces, le ofrecieron en el último mes, 5% de las personas en el 2016 respondieron, de toda la ciudad, ¿cierto? Esto es de personas de 12 a 65 años. A 5% de las personas les ofrecieron marihuana en algún momento, al 1,2% cocaína, al 0,5% éxtasis, al 0,5% bazuco, y frente al 2009, ¿cierto? Creció bastante la oferta de marihuana.
Disminuyó la oferta de cocaína, 14%, la oferta de éxtasis, 21%, la oferta de bazuco, 38%. Entonces, yo aquí lo que no me cuadra en esta narrativa es decir, si los datos nos dicen que el consumo, aunque ha subido, no ha subido tanto, aunque la oferta de drogas y la producción sigue siendo importante, pero a la gente en la calle no le están ofreciendo más, ¿de dónde sale esta narrativa de que se necesita una medida como este decreto? Bueno, Daniel, yo creo que de alguna manera usted en la introducción también planteaba lo que es la sombrilla que esto genera, y es que de alguna manera el decreto ha logrado despistar la atención sobre los grandes problemas de este país, y creo que ese es uno de los primeros objetivos que se ha logrado. Creo que esto fue muy bien diseñado, muy bien pensado 6 meses atrás de la mano del fiscal, del alcalde de Medellín y de los medios de comunicación. Creo que eso es una parte que está clara. Se pone conspirativo. Y total, señor. total, claro, yo creo que hay bastante evidencia de los errores que cometió el fiscal en estos últimos 6 meses, que fueron desvestidos por el Ministerio de Justicia y que eran drogas que no existían, y que 4 días antes de las elecciones mandó una noticia de ese tipo. Pero eso no es de lo que venimos a hablar. Yo creo que lo segundo tiene que ver con que yo creo que las instituciones del Estado y de cooperación internacional, Naciones Unidas, OMS, han dicho que las políticas de drogas deben basarse en evidencia, con un enfoque de salud pública y con respeto a los derechos humanos. Este decreto nunca presentó evidencia de que la incautación y destrucción de la dosis mínima redujera el consumo. Este decreto no tiene un enfoque de salud pública, y este decreto viola los derechos humanos en la medida en que ya tenemos datos, que le voy a mostrar más adelante, de cómo la policía ha empezado a violar, digamos, como los derechos que tienen las personas en esto. Bueno, ojo, pero a ver, uno puede no gustarle el decreto, pero aplicarlo no es violarle los derechos humanos a nadie. No, pero por ejemplo, está claro en el derecho que llegue, en el decreto dice que las personas deben tener unos descargos, y que esos descargos, el 85% de las personas a las que le impusieron una sanción no le escucharon los descargos. Y cuando usted no le escuchan los descargos, eso es debido proceso, y eso está bastante bien estipulado. ¿Y los descargos qué son? Pues explicar por qué razón usted lleva la dosis, dónde está, de qué manera son. Y por último, quería hablarle del tema de los parques, que me parece súper divertido. El tema de los parques, de los cuales habla el presidente y de los cuales todos han hablado, sobre el tema de los niños, y es que quienes más se quejan del consumo en los parques son los vecinos del parque, y quienes más están en el parque fumando marihuana son los hijos de los vecinos del parque. Entonces es muy entretenido darse cuenta cómo la comunidad se alegra de entregarle a la policía para que mediante la fuerza resuelva un asunto que ellos no pudieron resolver en su casa con educación. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con los parques también. Entonces, yo creo que esos 3 elementos están dándonos ahorita la razón de hacia dónde está caminando este decreto. Y entonces creo que ustedes están de acuerdo en que esta evidentemente, no es una medida de salud pública, lo dice el presidente. Si fuera una medida de salud pública, la evidencia apunta a que la prohibición de las drogas no conduce a una disminución del consumo. Es decir, legalizar las drogas es en general una medida mejor para reducir el consumo si nos guiamos por lo que se ve por las sustancias aquí en Bogotá. De nuevo, Dame Consumo Bogotá. En Bogotá obviamente hay sustancias psicoactivas que son legales, por ejemplo el tabaco y el alcohol. El consumo de estas sustancias es mucho más alto que el de las sustancias legales. Son sustancias que están culturalmente integradas a la diversión social. Digamos, el tabaco tiene un consumo de 16% en el último mes, el alcohol de 36%, pero fíjense lo que sucede con la diferencia frente al 2009 en el nivel del consumo. El tabaco ha disminuido 28% en tan solo 7 años, pese a ser una sustancia legal pero regulada. El alcohol se ha mantenido ligeramente estable, pese a ser una sustancia legal y regulada. La marihuana, en cambio, ha tenido un incremento muy importante. Según los datos de la ciudad, ha incrementado 74%, y la cocaína, curiosamente, en un país que está inundado de coca, el consumo ha disminuido entre el 2009 y el 2016. Frente a ese tipo de evidencia, ¿cómo encaja este decreto en una medida de salud pública? Bueno, lo primero que hay que decir ahí, cuando hablamos de tabaco, tiene todo el sentido de que el tabaco haya disminuido, porque hoy el mundo, no solamente Colombia, sino el mundo está yendo hacia una regulación muy fuerte frente al tabaco, en donde se le ha quitado la capacidad de comercializar, de hacer publicidad, donde inclusive hoy cada cartón tiene las consecuencias. Impuestos, ha hecho todo un proceso para desincentivar el consumo del tabaco. Por el alcohol también, ¿no? Por ejemplo, y ahí es donde vamos a los puntos. Tanto el tabaco como el alcohol, siendo inclusive legales, no se pueden consumir en espacio público.
usted no puede en un parque consumir licor. Usted no lo puede hacer afuera de un colegio o cerca de un colegio. Así como a la inversa, el tabaco usted no lo puede fumar en espacios cerrados, sino lo tiene que hacer en espacio libre. ¿A qué voy con eso? Lo que nosotros no podemos caer es en el paradigma o en ese dogma de pensar que es que aquí la libertad absoluta es lo que existe. Inclusive en los países donde hay legalización de la marihuana, existe un componente en donde le dice cuánto es lo que es legal portar Y ahorita hablamos y en de dónde Canadá. lo puede hacer. Y ahorita ese ejemplo de Canadá es perfecto porque inclusive pone el gramaje exacto de cuánto es legal y le autoriza a los estados a hacer restricciones en materia de consumo en Sí. espacios públicos. Y yo aquí es donde me quiero concentrar. Vea, ahorita hacíamos un comentario de que es que el decreto es ilegal. Si el decreto es ilegal, la ley es ilegal. Hoy la ley existe. Sí, hacías el comentario que es que este decreto es una violación de los derechos humanos. Vuelvo y repito, el decreto es un desarrollo de una ley que es el Código Nacional de Policía. El Código Nacional de Policía ya establecía esa prohibición. Claro. Pero ¿cuál en es la ese sentido prohibición? uno podría criticarlo por Claro, ser inocuo. claro, no. No, Por eso, una hombre, gastadera de papel. por eso vuelvo y repito, el decreto lo que hace es establecer un procedimiento para la policía, por ejemplo, el tema de los descargos, que antes no existía, cómo se hacía el tema de la incautación, darle una claridad a la policía. El decreto está más encaminado hacia la policía que hacia el ciudadano. Entonces, en el sentido, el Código Nacional de Policía hoy está vigente. O sea, la Corte Constitucional no ha declarado ese artículo inconstitucional y por una razón muy sencilla, porque es que el hecho de que algo sea legal no quiere decir que usted lo pueda hacer donde le dé la gana. Vamos a ponerles un ejemplo, yo te quiero poner un ejemplo. Tener relaciones con su pareja es algo que es legal. Relaciones sexuales. Relaciones sexuales, usted lo puede hacer, pero usted no lo puede hacer en un parque, porque eso lleva una sanción. Hay una Hay una prohibición para eso, ¿cierto? Entonces, usted puede entrar al baño y hacer sus necesidades, pero no lo puede hacer en espacio público. Ni más faltaba que alguien esté diciendo Métase. que es ilegal orinar. Lo que usted no puede es orinar en espacio tiene público. Estamos de acuerdo. el Yo creo concejal. que el concejal y yo hemos estado de acuerdo. Creo que fue el punto al que llegamos. Yo tampoco estoy de acuerdo con el consumo en el espacio público. Yo creo que el espacio público debe ser un lugar donde debe haber una convivencia y sobre todo donde, teniendo en cuenta que la tasa de consumidores es tan poca, pues podría, frente a la sociedad en general, pues podría llegar a afectar el entorno. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que en lo que no vamos estando de acuerdo es que la persona que porte se le quite y se le destruya. Digamos Así no que la esté consumiendo. Así no la esté consumiendo ni esté en un alto grado de excitación por eso. Y también le quiero avanzar a Daniel los resultados de una encuesta que nosotros hicimos a 1.900 consumidores de sustancias. Ojo, entonces eso es un sondeo. Un sondeo, perdón, es la palabra exacta porque así lo titulamos. Entonces lo que hicimos nosotros fue un poco medir cuál era el impacto y aparte de lo inocuo que era gastar papel, le voy a contar un poco resultados que tuvimos que nos llamaron mucho la atención. De las 1.900, el 97% de las personas dijo que el decreto no lo ha motivado para dejar de consumir. En el caso de que haya sido encontrada la droga y haber evitado la sanción, el 59% de las personas dijeron que le tuvieron que dar dinero al policía para irse. ¿Cuánto? El 59%, 1.100 personas Sí, eso es una dijeron realidad eso. que todos sabemos En el que caso de existe haber en este encontrado país. la droga, fue sancionado, escucharon los descargos, 80% dijo que no. Estos son mejores todavía. ¿Piensa pagar la multa? 74% dijo que no. Y este es mucho mejor. Pero espérese a que se da cuenta que eso lleva Bueno, un pero embargo la va a pagar. administrativo. Y déjeme, yo le entrego estos, pero son pelados que no les interesa en este momento. Si algún día se van a presentar a un concurso en el gobierno, pues les pringará, pero ahora no tienen la más mínima intención. Y por último, le voy a contar estas dos. 93% de las personas volvieron a comprar la droga que les quitaron. Las personas consideran que las drogas subieron en un 60% y las personas consideran que el precio se mantiene igual. El 60% de los consumidores dijeron que hoy en día es más peligroso comprar drogas que antes. Entonces, ese decreto no solamente es inocuo en el papel porque usted lo dice, Sí. sino porque se volvió muy buen negocio para los microtraficantes que están comprando doble dosis, vendiendo lo mismo. Para y los policías corruptos. Para los policías corruptos y además está volviéndose más riesgoso para las personas que están en la calle y son consumidoras. Esto lo vamos a entregar en un comunicado el próximo Pero entonces, ¿quiénes son esas? Es decir, esto es un sondeo, entonces no representa una población determinada, pero usted tiene... Es un sondeo hecho por No, ellos. claro, Sí, es un sondeo por hecho por nosotros de una red acuerdo. más o menos entre 50 y 70 mil consumidores de sustancias que están adheridos a los procesos en los que nosotros estamos durante la última semana En Colombia. en Colombia. Ok. Mira, yo quiero decir algo sobre eso. Yo tal vez, y en algo que podemos estar de acuerdo, es hablar de que eso es una medida para que la persona no consuma total, no es la manera adecuada para establecerlo. No es de salud Pero pública. eso Es fue lo que la nos forma de vendieron. evitar el consumo público.
quiero ser absolutamente claro. Es que el decreto no dice Pero que... privado, porque si usted se lo dejan sin la dosis... Por eso. O sea, un momentico. El decreto lo que dice, y lo que dice el Código de Policía es, usted no puede consumir en espacio público, ¿sí? ¿A qué lleva eso? Es muy sencillo, que yo no puedo fumar marihuana, ni puedo consumir cocaína en una cancha de fútbol, no lo puedo hacer en un parque, no lo puedo hacer cerca de un colegio, Sí. pero no le está diciendo que usted no lo puede hacer en su casa, ¿sí? Partamos de ese punto. Entonces, evidentemente, pues, no va a dejar la persona de consumir. Pensar que una persona, porque sencillamente no lo puede hacer en un parque, lo va a dejar de hacer absolutamente en cualquier sitio en el que esté, no es cierto. Aquí lo que estamos pensando es como sociedad unas reglas de convivencia que tenemos que tener, en donde así como tú puedes pensar que tienes tu derecho de fumarte el cacho o el porro en un parque, también hay unos niños que están presentes que tienen el derecho a disfrutar de ese parque sin necesidad de estar oliendo marihuana, sin necesidad de estar Yo le oliendo quería hacer eso. una pregunta, Entonces, Daniel. por eso hay que tener absoluta claridad Dale. en unos temas. Aquí estamos hablando del espacio público y lo que son las reglas comunes para todos. Para el consumo, Y ¿por qué entonces- entonces lo quitan si lo está aportando nomás? Déjeme... Volvemos a lo mismo, nuevamente, eso ya está en el Código Pero de estamos hablando de Policía. consumo, su argumento es el Ahorita consumo. estamos hablando de consumo, que era lo que estaba Sí, preguntando. pero Daniel sobre quita la consumo. duda. Me tengo que ir a nuestra primera pausa. Volvemos, hicimos hoy una nota de calle sobre lo que está pasando en la realidad de los parques bogotanos, aquí cerca del barrio La Macarena, en el centro de Bogotá, y encontrarán las voces de los consumidores acerca de este decreto de la dosis mínima, 20 días después de su firma. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando hoy del gran logro de este gobierno en el poco más de 2 meses que lleva, la firma del decreto de la dosis mínima que ya lleva 20 días en acción, ya hay algunos números sobre incautaciones, ya hay algunas percepciones ciudadanas como estas, de ciudadanos, algunos consumidores bogotanos. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Tú crees que ha servido el decreto de decomisar la dosis mínima? No, no ha servido. Porque igual eso es un tráfico. Y aquí la dosis mínima va a funcionar a punta de tráfico. Y el tráfico es por debajo de cuerda o de la manera más clandestina. No, no ha servido y no va a servir en este país. Porque si vemos países más avanzados como Canadá, en el que están legalizando el consumo de drogas para usos recreativos, y ver una sociedad tan avanzada como esa y ver nosotros, nos vemos, o sea, comparando, nos vemos muy atrasados. No, obvio no. Pues porque la gente que consume lo va a seguir haciendo por cualquier método. Lo que están ahí como haciendo es como que eso se vuelva más, o sea, como es ilegal, entonces el negocio va a crecer más. Pues sí ha servido, pero para los grupos organizados delincuenciales, para las bandas criminales que siguen utilizando el narcotráfico como medio económico de subsistencia. Le pierden como respeto a la norma y entonces al no poder adquirir la dosis mínima, pues van a querer adquirir más, o sea, se pierde más, sería más inseguridad y lo que yo creo que sería que beneficia más al comercio ilegal de eso, ya que la gente lo va a buscar de otras formas. Es una medida tonta, o sea, prohibiéndolo solo van a hacer que tal vez aumente o simplemente es como libertad, o sea, están quitando la libertad de las personas. El que quiere consumir pues va a tener más cuidado, pero eso no va a erradicar el consumo. Sí, para que los policías tengan un mejor negocio, para eso servir. Porque sí, porque hay policías buenos, pero hay muchos policías malos, entonces la droga que decomisan es para negocio de los mismos policías. Las opiniones de los bogotanos que nos sirven mucho, dicen ellos. ¿Usted cree que esto ha servido? Yo sé que llevamos 20 días, ahorita hay algunas estadísticas, pero como las impresiones iniciales, para la convivencia, ni siquiera para la salud Y pública. las estadísticas iniciales muestran, por ejemplo, se han decomisado 41 kilos en 2 semanas, Bogotá es la ciudad que más ha aportado con 5 kilos, se han puesto más de 19.000 comparendos. O sea, el tema va avanzando y se han hecho 278 interdicciones en entornos escolares y 253 en parques. Mira, yo creo que hay que enfocar la discusión a dónde va. La lucha contra la droga va en varios factores. Sí. Una que es la grande, que va hacia el tema de producción,
que debe ser hacia el tema de erradicación, que tiene que tener todo el tema de sustitución de cultivos, de buscar mecanismos productivos para llevar a las personas que están en eso a buscar otro oficio. Otra parte es la lucha contra el vendedor, contra el microtraficante, contra el narcotraficante, contra el distribuidor, contra toda esa cadena que son grandes operaciones, que son identificar con inteligencia, judicializar y todo ese tema. Y otro son unas reglas de convivencia que son las que se tienen que aplicar. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo, inclusive estamos de acuerdo con Julián, en que en los espacios públicos no debe haber consumo de droga. Sí. El espacio público debe ser libre de droga, así como es libre de alcohol, así como debe ser libre de tabaco, como debe ser libre de diferentes cosas. Bueno, en este caso sería el espacio privado el que es libre de tabaco, pero aquí lo que estamos hablando lo que pasa es que para las drogas ilícitas no hay espacios, claro, ¿cierto? Lo que te voy a decir es cuál es el problema, es que ese país también es hipócrita. ¿Y por qué es hipócrita? Lo tengo que decir claramente. Doble moral. No, pero ese es el problema. Es que aquí salimos a hablar de que la dosis mínima es legal. Y todos salimos a decir que eso fue de avanzada. La dosis mínima es legal, pero la compra es ilegal. Sí. Entonces, explícame tú cómo la dosis mínima es legal, pero toda la compra... Difícil autocultivar perico. Toda la compra de droga en Colombia es ilegal. No, toda, toda la compra, sí. Hay autocultivo de marihuana, se pueden hasta, ¿cuántas matas? 20 plantas. 20 plantas, claro, ¿no? pero eso no está para comercializar, pero mire, eso está para consumo señor propio. Concejal, yo creo que hay una cosa y es que yo creo que ahorita, yo creo que si esto era una medida para el espacio público, yo creo que no debieron haber sido tan fanfarrones en haberle puesto tantas arandelas, tantas firmas y tanta justicia mediática y tanto populismo punitivo para hacernos pensar que con esto se iba a acabar. ¿Qué hacía el presidente ayer dando una rueda de prensa desde una olla en Medellín cuando él se fue y ahí quedó todo? Entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que es demasiada medida tan grande para lo que estaban buscando. Entonces aquí yo creo que, pero por ejemplo, contarle... Qué pena, pero te tengo que decir una cosa. Mira, aquí hay un tema de la reorganización del mercado. Aquí hay eso fue por una expropiación. Entonces todo se está asociando al decreto. No, claro, eso lo estás asociando todo se está asociando con el decreto. Qué pena, pero el presidente todos los días, del ayudo de los 3 medios, están... Primero dicen que las drogas están acabando con los niños y paso seguido cuánto están incautando. Y ese es el discurso ahorita de los medios. Entonces, eso no tuvo nada que ver con lo de la olla desviando todo lo que está pasando. Las ollas de microtráfico son ilegales. Pero entonces, qué pena contigo. A las ollas de microtráfico hay que llegarle con toda la justicia. Porque y con toda la Daniel, determinación y expropiarla. Porque este decreto, y lo dice el presidente mismo, hace parte de un mensaje más grande a la sociedad colombiana. Pónmelo aquí a Duque, esto es hace 20 días cuando se estaba firmando este decreto. ¿Qué queremos también con esa medida? Que tenga su pedagogía. Que los que hoy se sienten en libertinaje en las calles sepan que en las calles no van a consumir, ni van a aportarla. Y que obviamente si son requisados aleatoriamente y se les encuentra la sustancia ilegal, pues se procederá conforme al Código de Policía, con las sanciones establecidas allí de carácter administrativo, pero se les va a quitar y se les va a destruir. Entonces, aquí está la idea de que hay un mensaje detrás de esto, además de su alcance puntual. Hablemos, hemos hablado un poquito del mensaje, hablemos un poquito del alcance puntual. Estos son los datos que llegan de la Policía Nacional, unos datos que son difíciles de conseguir, que no son públicos y que yo creo que dejan mucho que desear, pero eso es lo que tenemos. Y entonces lo que nos dicen es que ha habido 45 kilogramos de droga incautados por la policía en estos 20 días, desde que entró en medida el decreto. En ese mismo tiempo también han sido incautadas 18 toneladas de estupefacientes en grandes cantidades. Es decir, los 45 gramos se refieren a capturas, incautaciones por el Código de Policía, las 18 toneladas en operativos antinarcóticos. Entonces ahí uno tiene ya 2 medidas. Dame la siguiente. Si uno, entonces, además dijeron... ¿Te podría decir una cosita solamente de esas 2 medidas? Sí, señor, volvamos un segundo. Si la puedes volver para que entendamos la diferencia. Una es una medida administrativa y la otra es penal. Claro.
¿Pero no que no penalizaban? No. Vuelve a incautación en dosis, por favor. Explíqueme, por favor. Por eso es importante. Volvamos a la... Si puedes volver a la gráfica. Esa de 18.6 toneladas, que son incautaciones de drogas, son de narcotráfico. Eso quiere decir es penal. Quiere decir, eso va con judicialización, con fiscalía, en donde se captura a la persona que tiene esa droga. ¿Listo? Sí. Porque es para comercializar. Entonces, eso es un delito penal. La otra, los 45, que son dosis pequeñas, es una medida administrativa. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que ahí estamos hablando de dos sistemas diferentes. Uno es el delito de narcotráfico y otro es una medida administrativa sobre el consumo en espacio Pero entonces, público. imagínense entonces, dame el siguiente, el de dosis por tomar. Entonces, en total se han incautado 45 gramos de estupefacientes bajo el decreto y se han aplicado, además de eso, este es el otro dato que nos dan, 22.643 comparendos. Esto se traduce, si usted dice, si usted dice, en las incautaciones de 45 kilogramos se pusieron comparendos y hubo 22.000 comparendos, eso se traduce a que en cada comparendo hubo una incautación de 2 gramos. De acuerdo. Causa risa. A mí me da como pena una cosa de esta. ¿Cuánto es 2 gramos? Pero te puedo hacer... 2 gramos no son ni medio porro, yo creo. Pero vuelvo y te hago una salvedad. 2 gramos... 2 gramos no son ni medio porro. Ahora yo te pongo un ejemplo solamente para que Déjeme veamos hacer unas cuentas. más bien lo chistoso que es. A ver. En Canadá, que hoy es, todo el mundo está hablando de, wow, Canadá legalizó la marihuana, Canadá el experimento, pero es 5 gramos. No. Sí, señor. Venga, Lo Daniel. que está legalizado para usted 30 portar gramos. son 5 gramos. Son 5 gramos. Eso es lo que puede cargar. Eso es lo que puede cargar. Venga, Daniel. Y después de 5 gramos, es ilegal. Claro, pero Y es penal. no es penalizado. Y es penalizado. Permítame hablar de dos... Y lo dos- mismo dos- te pasa en California. Si te vas a California, son, si no estoy mal, 2 onzas. Y después de las 2 onzas... ¿Cuántos serán 2 onzas? No te Ahorita podría hacer hacemos la ahorita conversación. lo hacemos pero no, si te pasas de las 2 onzas, es penal. Y vamos a Canadá y allá terminamos para que usted haga sus descargos. Pero entonces, aquí, ¿cuáles son estas cifras? Primero que todo, hay 22.000 comparendos, es decir, una actividad policial robusta. Dele la dimensión a eso, Daniel. Si al mes, según el Estudio Nacional de Consumo, 1.100.000 personas consumen marihuana y pusieron sanciones a 22.000 hasta ahora, que muchas deben ser repetidas, no estamos alcanzando ni siquiera el 2% de los consumidores de marihuana, solo hablando de marihuana, en esta relación. Lo otro que le quiero contar es, en el año 2015, acabo de publicar eso, vimos el documento de Anzola sobre planeación nacional, el gobierno nacional tuvo que, la policía en Colombia estuvo ocupada haciendo 172.000 operaciones de incautación de drogas y solamente alcanzó a recoger el 3.3% de las sustancias que mueven en este país. Ese dato también lo vimos con los estudios que están saliendo de Sao Paulo, que metió la misma medida. Y fueron más de 85.000 medidas y no alcanzaron a llegar al 0.5% de lo que se mueve. Entonces, no solamente en el papel, el mercado se está reorganizando. Hay unos datos muy interesantes sobre el tema de las compras a domicilio, que ya vemos que están actuando de otra manera. Se está reorganizando el mercado, no lo está afectando, sino que estamos poniendo a la policía a que persiga a la gente que no es. Pero yo vuelvo y hago una pregunta. Es que es para poder concentrarnos en la discusión. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? ¿Que estuviera permitido el consumo de la droga en el espacio público? Es que eso ya está superado, o sea, ya estamos de acuerdo. pero Yo si creo es que que eso es ahí lo no que se está- pare. entonces Esto el problema es en el esto es como el mismo argumento de los niños, o sea, ya está superado que el espacio público no. Avancemos hacia la dimensión que está tomando esto. Pero ¿cuál es? Porque A ya ver, está pero superado. incluso yo creo que... O sea, Mira ya, que- o es sea, que no es te curioso. quedes en el Es que mismo no, lugar no, machacando lo mismo, pero porque ya está perdóname, pero es que superado. eso es lo que dice el Pero estamos de decreto. acuerdo, o sea, ya, superado. Pero si estamos Ahora, de acuerdo con avancemos lo que en dice el otro decreto, entonces, ¿cuál es el argumento? Avancemos en que hay una dimensión. Está de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo en que no se debe consumir en el Exacto, espacio. ya. Eso es lo que dice el Listo, decreto. está Lo que superado. dice el decreto es que además se estamos incauta y moviendo se todo el destruye la Estado droga, así para no algo esté muy siendo mínimo. consumida en el espacio Claro, público. ¿cierto? porque entra en la parte del porte. Y yo te voy a decir una gran Pero entonces cosa. eso es distinto, Claro. ¿no? Y entonces viene un problema que fue que en el Congreso, mire cómo son estos temas. Cuando salió el Código de Policía, nunca nadie puso el porte hasta cuándo. Porque tenemos dos condiciones muy complejas en Colombia hoy. Una, en medida administrativa te pone 0 porte, 0. O sea, no hay un solo gramo, ¿cierto? Hay un solo gramo. Ya estaba en el Código de Policía, eso no es un invento de este gobierno. De hecho, eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sí. De hecho, empujado por el Partido Liberal. De hecho, curiosamente, del Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos. Que por el otro lado decía que tocaba buscar una alternativa para... del Interior. Por eso. Y por el otro lado salía diciendo que tocaba buscar alternativas De a la acuerdo, prohibición, señor. ¿cierto?
Ese es un punto. Pero por el otro lado, tenemos una dosis mínima con el tema de la provisión, del aprovisionamiento, de esa dosis de aprovisionamiento, en donde está totalmente abierto y la dosis mínima terminó siendo lo que cargue la persona. Ahora, lo que cargue la persona si logra demostrar que es para su consumo personal. Aquí el problema que tenemos hoy, vea, yo les digo, aquí podríamos avanzar mucho en Colombia si llegáramos realmente a establecer claro cuánto es la dosis mínima, que quede clara. Pero usted cree que ese es un problema porque sin no más tener bien, el aprovisionamiento. pero ¿por qué no más bien hablamos de...? Porque es que si usted, porque así, tú podrías si usted hacer está una traficando... modificación. No, pero Daniel, espérese. Porque si usted está traficando, así sea una dosis mínima o menos de la dosis mínima, si usted la está vendiendo y si hay una investigación judicial que pone un video de usted vendiendo, así sea una dosis mínima, ¿eso es un delito o no? Claro, pero el delito es vender. Sí. Por eso, eso es tráfico. Por eso es porque entonces, ¿por qué me Pero dicen es que los jíbaros se esconden detrás de la dosis? Es que mire, le transportaron, Daniel, precisamente por el tema porque de la tú dosis de tendrías que aprovisionamiento, demostrar que la le persona va a transportaron a vender. los ciudadanos la incapacidad del Estado, de la Fiscalía y de los jueces para resolver quién es un microtraficante. O sea, es que el tema de la dosis de aprovisionamiento eso es muy fácil la hablarlo, fijó eso es un muy fácil juez. hablarlo, pero eso la por fijó un Dios. juez que se enfrentó Pero- contra un pero abogado pensemos y una persona que tenía en la que calle. hay- ¿Por qué razón esa carga se la están soltando a la persona de a pie que lleva menos de la dosis mínima? Pero ¿por qué no hablamos? Pero Venga, entonces, es que pero- esa pero parte es la esa es parte una romántica. pregunta buena, ¿no? pero Es que esa es la ¿por parte qué- romántica. por Pero qué? vamos a lo que hace un jíbaro hoy cuando lo capturan. Hablemos de lo que hace un jíbaro hoy cuando lo capturan. Hablemos de lo que no hace la policía y la antes de eso, fiscalía no, antes de- para Sí, el capturar jíbaro lo jíbaros. reparte y lo ponen, pero, Vamos sí, al- pero es al que ese caso. no es problema No, del pero es que consumidor, yo, el problema primero es que del todo, yo juez. no voy a estar de acuerdo con Ese es un con la problema del percepción que juez. tienen de que Y ese todos es los un problema policías son del corruptos. fiscal Con y del eso sistema de conmigo no va. justicia. Ese no es un Espere. problema del consumidor. Con eso no va. No, Ese es un momento. problema de otro lado. Vamos por partes, porque es que no, Pero no- cierre nos ahí salimos rápido del que me tema. tengo que ir a la Estado se la pausa. están cargando toda a los Hoy hay un consumidores. problema muy grande. Así como el consumidor que lo hace de manera sin delito, sin violencia, es un consumidor nada más, que no es una persona a la que hay que perseguirla, estamos de acuerdo penalmente. Los jíbaros, los que venden, hagamos de cuenta una persona que carga 1 kilo de marihuana o que carga Sí. 500 gramos de marihuana. Esa persona que lo va a utilizar para venderlo, cuando la policía lo coge, esa persona hace la argumentación de que esa es su dosis de ¿Y de quién aprovisionamiento. es la responsabilidad para Espérate, contrarrestar esa ya te voy a eso. Entonces tú me Usted está contestas. acabando con la presunción de inocencia de las personas. O sea, usted está presumiendo que todo el que termine, lleva que me es tengo que ir a la pausa. Déjeme terminar. No, ahí sí Entonces ya- él me dice que no, que es que eso tiene que ser, que eso es falta de la policía de hacerlo. No, lo que pasa es que para hacer eso se requiere entonces una investigación judicial en la que usted tendría, no tenemos el pie de fuerza para hacerlo, no tenemos la capacidad para hacerlo como país, para pensar que siempre entonces tendría usted que tener el Perfecto. policía que va a seguir a esa persona, a esperar hasta Y que esa persona entonces la esté usted vendiendo. decide trasladar Hombre, la yo te hago una presunción de pregunta. culpabilidad al Yo te hago una consumidor. pregunta. ¿Tú Mire, qué tienes que hacer con 500 gramos de usted- marihuana en la calle? usted me está dando la razón No, pero completamente, hablemos, porque con hablemos ese una argumento cosa. está acabando ¿Y tú con qué la tienes que hacer con presunción de 500 gramos de inocencia. marihuana en la calle? ¿Para Me consumo tengo que propio? ir a la pausa, me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué pasa cuando se cambia de mirada? Cuando, por ejemplo, se legaliza una droga. Estos son los datos que salen del estado de Colorado, que fue el primero en hacerlo en Estados Unidos. Este es el nivel de consumo en adolescentes. La línea amarilla es el consumo de adolescentes, el porcentaje entre personas de 12 y 17 años. Fíjense, en la línea, entre el 2013 y el 2014 es cuando se legalizó. Cayó el consumo de los adolescentes cuando la sustancia se reguló. Por eso cada vez más países del mundo han optado por regular sustancias como Canadá. Estas son las nuevas reglas para la legalización del cannabis para uso recreativo en Canadá. 30 gramos máximo, más que nuestra dosis mínima que es de 20 gramos. Usted puede también tener 4 plantas en su casa y los condenados por posesión de hasta 30 gramos, va a haber una ley retroactiva para sacar de la cárcel a la gente que había sido condenada por posesión de hasta 30 gramos de marihuana. Eso todavía está en una ley. O sea, aquí hay unas opciones, Julián, unas opciones que van en contravía o en la misma vía que este decreto que firmó el presidente Duque. Yo creo que lo que pasó en Canadá esta semana, yo creo que pone en ridículo al gobierno colombiano definitivamente. Yo creo que mientras Canadá va en avión, como hemos visto que puede portar 30 gramos, Colombia pues va en burro, en reversa y por carretera destapada. Creo que esto es una lección muy dura. Creo que Canadá además se desmarca a los países industrializados en el tema. Creo que además la pone muy alta y pues definitivamente también va por un tema no solamente de salud pública, está fundamentado en estas evidencias de que, sino por un tema de recursos. Se dice que más de 6.500 millones de dólares se van a mover el próximo año en Canadá solo vendiendo marihuana. Y Daniel, y necesariamente este decreto de la dosis, como usted lo presenta como una cosa de convivencia, ¿iría en contra de una medida como la legalización del cannabis? Regulación. No, porque inclusive volvemos a lo mismo. O sea, si llegara un momento en el que usted pensara en legalizar marihuana,
vamos a poner el ejemplo hipotético de que en Colombia pensaron ¿Que a en usted le legalizar gusta o no marihuana. le gusta mucho? No estoy de acuerdo, pero vamos al punto de que llegara a legalizarlo. Sí. Si usted llegara a legalizarlo, tendría que hacer una modificación del Código de Policía en donde dijera, obviamente tiene que quitar el porte se permitiría, Sí. pero el consumo seguiría prohibido en espacio público. Pero, señor Concejal, ¿En qué sentido? Mira una cosa. No del todo. En California Usted te voy a también poner un podría ejemplo. abrir unos Pero espacios. permítame una cosa. Podrías dejar algunos espacios libres para eso. Permítanme, yo le Pero te termino con eso. Déjelo terminar. California hoy, usted puede consumir, pero no puede consumir en espacio público. Eso está hoy en California. Y en Los Ángeles, por ejemplo, ciudad capital de California, usted no puede consumir en espacio público. Esto le mandaron a los estudiantes Canadá, de la Universidad de Alberta en Canadá. Solo le mando simplemente me lo pasaron a los estudiantes de la Universidad de Alberta, les mandaron este mapa del campus universitario. Esos son los puntos designados para consumo de marihuana. Que serían como sitios de fumadores. Pero digamos... Que existen en todas las universidades, sino que no los manda el correo institucional. Mira que inclusive la ley de Canadá dejó una cosa muy importante. Sí. Obviamente es un estado federal. Dejó a disposición de cada uno de los estados la regulación de los límites de la prohibición al consumo en espacio público. Señor concejal, si usted ahorita estaba de acuerdo con que la regulación del tabaco y del alcohol había podido generar medidas en descenso del consumo, a favor de la salud pública y también muchas veces en temas, cuénteme usted por qué razón entonces no estaría de acuerdo en la regulación Y del esa cannabis. respuesta después de comerciales. Le preguntaba el pro regulación de sustancias ilícitas Julián Quintero al antilegalización de la marihuana Daniel Palacios. ¿Por qué no estaba de acuerdo si la evidencia muestra que legalizar logra reducir los índices de consumo en la población, que no es objetivo, logra incluso aquí en Colombia con el ejemplo del tabaco? Pero mira que hay una cosa muy importante para que arranquemos a ponernos de acuerdo. Todo lo que han hablado de legalización es sobre marihuana. O sea, en ninguna parte hemos hablado de legalización de cocaína. Uy, pero permítame usted, si quiere le muestro. No, pero le tengo ejemplos de regulación de heroína, o sea. Entonces existe regulación de otras drogas. No, existen sitios controlados en donde tengan el consumo, pero legalización como general, no. Okay. Entonces, dejemos un tema claro. Una cosa es hablar de marihuana, otra cosa es hablar de las otras drogas como acercándose a la hierba. No, ¿a qué voy con eso? Los procesos en Estados Unidos de legalización fueron procesos que arrancaron con calma, en donde primero hicieron unos exámenes con marihuana legal en algunos estados. Después de la marihuana legal, progresivamente fueron pasando a la legalización. Quiere decir, son procesos que en una sociedad llevan tiempo, con una gran diferencia. Estados Unidos no es un país productor, Canadá no es un país productor. Claro que sí. No, ¿De no marihuana, son un país productor al nivel de Colombia. ¿De marihuana? Al nivel de colombiano. Obvio. No. O sea, usted, ¿la marihuana de quién se está fumando Canadá? No. A nivel de Colombia en producción de marihuana. La industria de la marihuana vale miles de millones de dólares en Estados Unidos. Qué pena, pero ahí sí no está fumando Estados Unidos. Ahí sí no podemos. Si tú me muestras la producción de marihuana en Estados Unidos, a la producción de marihuana de Colombia y a la producción de marihuana de Bolivia. ¿Cuánta marihuana produce Estados Unidos? Mire, es tan sencillo que usted conoce la ley federal de Estados Unidos. Estados Unidos no puede importar marihuana y tampoco la puede pasar de un estado a otro. Entonces, ¿qué marihuana se está fumando Estados Unidos? Por eso, a ver, vamos a dejar claro una cosa. Vuelva a la pregunta, ¿por qué razón no está de acuerdo con la regulación de la marihuana recreativa en Colombia? Te acabé de contestar. ¿Y por qué no empezamos ese proceso? Pero te acabé de contestar. Primero tiene que ser un proceso de medicina, de la marihuana para un tema medicinal, en el que tiene que llevar a poder reglamentar en dónde se produce esa droga, en dónde se produce esa marihuana y qué sitios están establecidos para poder venderla. Después de eso, más adelante podrías llegar tú a pensar en una legalización de la marihuana, con un problema muy grande de un país que ha sido cooptado por la violencia de las drogas, que hoy son unos mercados muy difíciles de manejar, que nosotros en Colombia tenemos unos problemas muy grandes de microtráfico en donde no están separados el uno del otro. Digamos, hoy, ¿cómo haces tú? Digamos, si legalizamos la marihuana, ¿cómo haces tú para separar la tenencia, por ejemplo, de grandes narcotraficantes que tienen esos terrenos de producción de marihuana? Para decirle, no se puede, o se los expropiamos, permítame son le doy un temas dato. que valen la pena, son temas que valen la pena. Es que usted desconoce la evidencia con lo que está diciendo. No, yo no la Totalmente la desconozco. No, lo que pasa es que yo no me acojo a la evidencia tuya, particular tuya, hecha de tu fundación. Mire la evidencia del gobierno de Colorado. Colorado en tan solo un año redujo el mercado ilegal de marihuana un 80%. Pero perdóname, Estados Unidos,
¿cuántos habitantes Eso tiene? es. No, solo Colorado. Y Solo es que Colorado. todos los estados de Y Estados Unidos tienen no, y legalizada la estamos marihuana. hablando... Pero el estado que lo tiene legalizado logró una reducción del entre mercado los ilegal. adolescentes. Hombre, O sea, no, y sobre todo el mercado, Daniel. Estamos hablando de del temas mercado. diferentes. Entonces usted dice que Estados acá el Unidos problema no es tiene de el problema de violencia. narcotráfico que ¿Por qué tiene no avanzar Colombia? en la regulación para que se reduzca el mercado ilegal? Estados Unidos Porque no tiene ya los hay problemas de evidencia. narcotráfico que tiene Colombia. ¿Cómo vamos a comparar a Estados Unidos y a Canadá con los problemas de Pero estamos narcotráfico, legalizando marihuana. de narcotráfico que tiene Colombia? No. Desconoce la evidencia del gobierno del estado de Colorado De que un demostró estado de 52 cómo, estados de por Estados eso, Unidos. y que demostró y De los 50 otros estados están de y que Estados han Unidos. demostrado cómo haberse apropiado del mercado ilegal de la marihuana redujo de manera sustancial. Claro. Mire, hace Hombre, un año a ti no esa- pasa esa por te- la te funciona la de Colorado. No A ver, pasa por Colorado la es un frontera estado- de Colorado, marihuana ilegal no se incauta. Hombre, pero yo te quiero hacer una pregunta ya que tienes tanta información. ¿Cuántos países tiene el mundo y cuántos la tienen legalizada? Cada vez más. No, no. De hecho, cada vez más. Claro. Pero no me puedes venir tú a hablar Pero de ahora que sencillamente por la estadística de Colorado ya está totalmente demostrado en todo el mundo que es que el camino es legalizar. pero Daniel, Hombre, esa es la pero posición Daniel, tuya es y yo te mucho la menos respeto. dañino, fuerte pero es mucho evidencia. menos dañino del Así que hay como hay fuerte ahorita. evidencia de que no. Están ¿Cuál en- evidencia? La está Pero- negando pero total. ¿Cuál es la A ver, evidencia de que ¿dónde no? ¿Dónde está claro? Vuelvo y repito. Muéstreme la que evidencia en todos de los que no. países, en todos los países que son consumidores de droga, el camino es hacia la legalización. No, muéstreme la evidencia. Canadá acaba de tomar un paso siendo un país del G7. Canadá toma un paso. Canadá toma Un paso que sale de Pero, ¿y pasos entonces que por han qué? dado Pero, Uruguay. perdóname, y entonces porque Canadá lo tomó, entonces ya todo el mundo tenemos Entonces, que hacerlo. venga, O sea, Canadá tiene la razón y el resto de los países del No, mundo entonces están equivocados. demuéstreme que la regulación de los mercados es más dañina que el prohibicionismo. Demuéstreme eso. ¿Cómo? Demuéstreme que la regulación de los mercados ilegales es más dañina que lo que está pasando ahora. No, pues es que tú podrías legalizar muchas cosas que son ilegales. Bueno, creo que me voy. Tú muy bueno. Richie. Bien. La evidencia creo que no está de su lado, creo que... No, la evidencia que obviamente tú estás a favor, te funciona a ti, Del te funciona a ti. Estado, del No, gobierno. la pero, evidencia- pero, porque es que Daniel. no nos vamos a poner aquí como si la evidencia de ustedes fuera absoluta y Pero si es que, científica ¿cuál es la y evidencia totalmente suya? demostrada. Pero, hombre, que la evidencia de ustedes sea... ¿Cuál es la evidencia Mira, primero suya? tú me dices a mí que te parece muy poquito 32 gramos como para prohibir. Usted primero Después te dijo que en mostramos- Canadá eran después 5 te- gramos, no, empezando 5 por ahí. gramos, 5 gramos en donde vimos que había un problema de equivalencia, que lo hicimos fuera Son de cámara 30 gramos. y lo miramos fuera de cámara. 30 gramos. Y está muy claro. Entonces, son más que la 30 dosis gramos. mínima en Y después de los 30 gramos, ¿qué pasa? Me tengo que ir, pero dígame, usted me ha dado un dato de que la Pregúntame, prohibición es después de los 30 efectiva para gramos, ¿qué reducir pasa? el consumo de Te hago drogas. una pregunta, después de los 30 gramos, ¿qué pasa? Hay multas administrativas. Hay multas administrativas, en Estados Unidos hay cárcel. Sí. Y entonces, ¿Y ¿por eso ha qué el modelo reducido de el Canadá? consumo? ¿Y eso ha reducido el consumo? Daniel, evidencia de que el prohibicionismo O sea, funciona. A ver, entonces, la pregunta es, bajo la tesis de Pero ustedes, todo evidencia. lo que sea, no, es que la tendencia de ustedes es sencillamente, todo lo que se le quite la prohibición, pues entonces se vuelve legal y entonces ya deja de ser malo. Esas Pues son eso es tus lo palabras. lógico. Me Pues tengo eso es que lo ir. lógico. No son Esta las es mías. una discusión apasionante y yo creo que la evidencia habla por sí misma. Búsquenla y tomen su propia decisión. Señor concejal, muchas gracias. Señor Quintero, sociólogo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.